Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a el siglo XXI. En este video que estás viendo ahora vas a saber el porqué de las cosas con respecto a la energía. Este es un video para que se genere un comienzo con respecto a la verdad y que podamos divulgar de una vez por todas la verdad, para que haya un cambio de conciencia de una vez por todas. Así que bueno, vamos a hablar de la tecnología Keshe, ya que es la que en este momento está provocando una revolución en el mundo entero, y más allá de la gente que se despertó y que vio llegar esta tecnología, ahora hay mucha gente que recién conoce esta tecnología. Por lo tanto, decidí hacer este video como para que las personas que conocen ya desde que salió la tecnología de Keshe en el 2014 sepan ya, o sea, hay mucha gente que hizo la máquina y la tiene en su casa, pero no saben qué está pasando a nivel nanométrico. Solo conocen la receta y han hecho la máquina y funciona. Y después, bueno, está la gente que se ha enterado hace poco de que hay una nueva tecnología y que todo el mundo está hablando de eso y no entienden qué es. Así que bueno, es un poco para todos. Y supongo que también debe haber gente que va a ver por primera vez este video y va a decir, mira, recién me entero. Así que bueno, ya que hay de todo un poco, vamos a hacer algo global. Vamos a explicar directamente cómo es posible extraer energía del vacío como lo hace esta tecnología. Si vamos a ver qué es un Magrav, miramos y nos vamos a encontrar con unas bobinas. Y vamos a decir, ¿y eso? Un panqueque de bobinas negro. Mira. Esto es un Magrav. Nosotros en esta bobina podemos crear una inducción. Si una bobina la conectás a un capacitor, va a entrar en resonancia. Cuando entra en resonancia, trabaja una fórmula que se llama T es igual a 2pi por R al cuadrado, donde T es tiempo, 2pi son las unidades magnético radiante del éter, y a través de esa fórmula se entra en la resonancia del cosmos y se puede extraer la energía radiante magnética a través de una simple bobina. El tema es que las bobinas de cobre generan electrones. Generan una inducción, por un lado, que atrae los iones, y por el otro genera un movimiento de electrones en su interior, digamos, en el cobre, en los átomos del cobre. Los átomos del cobre, imagínate que son pelotitas. Y la inducción es que la pelotita atraiga. O sea que los átomos del cobre comienzan a generar una atracción hacia lo que sea de esa misma vibración. Genera una vibración que atrae longitudes de onda similares. Digamos, que lo que ande por ahí y que le entre justo el caminito, va a venir. Lo que no le entre, no, se va a quedar ahí. El cobre
genera una portadora, por así decir, que es perfecta para los electrones. Entonces, si partimos desde el cobre, ya tenemos un componente que genera una portadora. En el MAGRAB vamos a ver que a ese cobre se le dieron características. Por un lado, se le dio característica de bobina enrollada en sentido antihorario. No es lo mismo una bobina en sentido horario que una bobina en sentido antihorario. Pensemos un poco. Si en sentido horario se expande, centrífugo, dextrógiro, en sentido antihorario, implota. Entonces, esta tecnología se basa en la implosión, primero que nada, por tener un giro, levógiro, en sentido antihorario. Ya implota. Bueno, segundo, adentro de cada bobina hay otra bobina. Quiere decir que tenemos una implosión interna y una implosión externa. Bueno, después, vamos a sacar esto por acá porque se me cansó el brazo. Cambio de brazo. Después de tener dos bobinas en dirección antihorario, una dentro de la otra, vemos que el cobre es negro. Se nanorecubrió. Cuando decimos que es nanorecubierto, estamos hablando de una fina película, una capa muy finita, de un material que quizás te suene más si yo te digo grafeno. Y vos decís, sí, lo vi en internet, una foto de hexágonos con bolitas, todo una fina malla. Bueno, esto es parecido, pero no es grafeno, es fulereno. Cuando decimos fulerenos, hablamos de que el grafeno se hizo pelotitas, entonces es como diamantitos. Entonces, ahora, imaginemos de nuevo, tenemos la película negra esa del cobre, pero ahora si nosotros miráramos con un microscopio, todo eso negro se ve negro porque entre diamantito y diamantito hay un huequito. Entonces, toda esa fina capa de fulerenos diamantados, entre pelotita y pelotita, vos imaginate, entre 4 pelotitas, queda un agujero. Bueno, lleno de agujeros. También de pelotitas, pero también de agujeros. Entonces, por eso se ve negro. Esos agujeros son los que van a provocar la entrada de iones al cobre para su futura reestructuración. Digamos, el electrón hay que armarlo primero. Entonces, por esos agujeros se agarran iones, se meten adentro del cobre, se reestructuran como bloques. Imagínate un bloque hecho de 1000 pelotitas. Y vaya para allá, un electrón sale. Entonces agarramos por esos agujeritos 1000 iones de nuevo, hacemos un cubo adentro del cobre, salga para allá un electrón más. Es así que nosotros, al generar inducción significa que atrae, en las bobinas MAGRAB, a través de ese tirón que nosotros damos por el consumo de nuestros artefactos, es que se producen campos de torsión, levógiros, en los agujeros entre fulereno diamantado y fulereno diamantado. El fulereno diamantado es un mineral, es un diamante. Entonces no permite el paso de la corriente, es un dieléctrico poderosísimo. Al ser dieléctrico,
Quiere decir que si no tiene electricidad, ¿qué va a tener? Orgón, éter. Es un perfecto absorbente de energía cósmica, el fulereno diamantado. Entonces, bueno, tenemos el fulereno diamantado que absorbió mucha energía cósmica, se carga, al ser geométrico se ioniza, que bueno, eso ya son características de un objeto que está jugando con las ondas de forma. Las ondas de forma se ionizan y se vuelven superenergéticos. Pero por el otro lado, entre diamante, están los agujeros, donde, producto de la inducción de las bobinas, se forman remolinos levógiros que provocan implosión. Al provocar implosión, hacen entrar los iones de los electrones que hay en el aire. Y es así que al sacarle iones a los electrones del aire, los reagrupa dentro del cobre y los transforma en electrones, agrupándolos de a 1000, generando un bloque. De esta manera podemos ver cómo la electricidad se puede descomponer en una electricidad más finita, que es iónica, pero no deja de ser la misma electricidad. Simplemente desarmamos los electrones y tiramos las pelotitas. Dijimos, mira, no te paso el bloque porque el bloque te mata. Yo toco la corriente y me mata. Te paso las pelotitas. Entonces, pues imagínate que te tiren, en vez de corriente, las pelotitas. Es como una crema, como una espuma. No te hace nada. Por eso es que la energía radiante de Tesla y la energía magnética de Wilhelm Reich, juntas, generan una pelotita que tiene la mitad magnética y la mitad radiante. Es así como se puede polarizar, por así decir, el éter. Luego, esas pelotitas de a 1000, un electrón. Y es ahí que tenemos electricidad. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Estábamos hablando de que a través de la nana cubierta de las bobinas Magrav se formaban remolinos levógiros que implotan y van atrayendo los iones de los electrones del aire. Los amontona y los transmite como electrones ya de a un montón. Es así como los equipos de la casa comienzan a consumir energía del Magrav y no del medidor de la red. Por otro lado, estamos hablando de que tenemos energía infinita en un horizonte de sucesos que está pegado al Magrav. O sea, el Magrav le está sacando la ionización a los electrones de los átomos de aire que está ahí, al lado de la nanocubierta. Entonces, es muy importante que la nanocubierta posea GANs, que es un polvo fino que si lo pongo en el microscopio, voy a ver un grupo de pelotitas que emiten plasma, porque están girando muy fuerte. Ese es el GANs, un grupo de pelotitas que emiten plasma. Entonces, si yo a mi nanocubierta, que tiene agujeros entre fulereno y fulereno, entre diamante y diamante, hay un agujero que se va hasta el cobre, yo le pongo GANs, esas pelotitas que emiten plasma se van a quedar pegadas en los agujeros. No en el fulereno. Digamos, en el diamante no es un diamante, tiene esa forma. Pero ¿dónde va a entrar el GANs? Digamos, si yo tengo un material que tiene agujeros y le tiro pelotitas, ¿dónde van a entrar las pelotitas? En los agujeros. Tan fácil. Entonces el GANs, al introducirse en esos agujeros y generar plasma naturalmente, activa de otra manera el campo de torsión levógiro que se genera cuando las bobinas Magrav están en inducción. Están pidiendo
Es ahí que se forma el campo y el plasma se mezcla con el campo, se mezcla con la energía iónica. Cuando hablamos de plasma, hablamos de nubes de iones. Estamos siempre hablando de magnéticos radiantes, se juntan, se polarizan y hacen una pelotita. Eso, digamos, millones de pelotitas, plasma. Eso sería plasma. Entonces, nosotros tenemos por un lado el aire con sus átomos de oxígeno y sus electrones, que emiten iones. El electrón se deshace y se vuelve a hacer en otro lado, y se deshace y se vuelve a hacer en otro lado. Es por eso que dicen, el electrón no sabemos qué forma tiene, ni desaparece y aparece en otro lado. Es increíble. Bueno, el tema no es que desaparece. Desaparece la estructura, salen las pelotitas y se vuelven a armar un poco más lejos. Nada más que eso. Es como si hubieran enanos trabajando. Entonces, de esa manera, es que nosotros podemos ver toda la materia como estructuras que se desarman, se les salen las pelotitas y se vuelven a armar en otro lado. Esas pelotitas son todas iguales. Lo que cambia es la estructura. Bueno, espera que me fui por las ramas. Estábamos hablando de nanocobertura, fullerenos diamantados, agujeros que van hacia el cobre, campos de torsión levógiros en esos agujeros que tienen GaNs pegados al costado. Así que bueno, se arma el campo levógiro, el campo de torsión levógiro, implota, le saca los iones al oxígeno, a los electrones del oxígeno, se los roba, se los empieza a meter por el agujero, y los iones, que son pelotitas magnético radiante, se mezclan con las pelotitas magnético radiante que emiten los GaNs. Es así que se arma un buen chorizo de pelotitas producto de los electrones del aire y de los iones del GaNs. Ahora, con los iones, nosotros tenemos iones y tenemos aniones. Y tenemos cationes, tenemos positrones, ¿viste? Ones. Ponele todos los nombres que vos quieras. Pero siempre estamos hablando de pelotitas chiquitas. Habría que analizar un poco más el tema de qué tipo de pelotita magnético radiante emite el GaNs, porque hay muchos éteres que se deben modificar por su campo gravitacional. Digamos, la pelotita podríamos decir que tiene el campo gravitacional más abajo o más arriba. Tiene más cantidad magnético y menos radiante, tiene menos magnético y más radiante. Entonces, si hay diferentes aéteres, nosotros los vamos a poder producir con diferentes átomos. Cada átomo va a tener una sintonía en su campo gravitacional que va a producir longitudes de onda de esa misma frecuencia. Y es así que va a producir que las pelotitas iónicas se agrupen de cierta manera, puede ser más, puede ser menos, y cada manera tenga un color diferente. Entonces podemos nosotros al final de este camino, cuando veamos el plasma ya realmente en todas sus condiciones, vamos a ver que tiene todos los colores, porque hay todas las longitudes de onda para meter pelotitas. Y bueno, muchas pelotitas hacen un color, le pones más, va cambiando el color. Porque también cambia la velocidad. Ahora mismo están pasando cosas en el mundo muy, muy grosas. Y tarde o temprano van a caer. Tarde o temprano. Hace poco, ayer, vi una noticia que
dos rusos descubrieron cómo transmutar todos los metales en oro. La tecnología que estamos viendo ahora con este video y todo lo que estamos haciendo te dice que el creador, que es Keshe, ya sabe pasar cualquier metal a oro y nos va a enseñar a todos. Así que esto tarde o temprano va a pasar. Quiere decir que tu mente tiene que cambiar, tarde o temprano. Tarde o temprano te tenés que volver una persona que ya no piense en las miserias del sistema capitalista. Que piense en que vamos a ir volando en un ovni y que le podés poner un nombre a un planeta y habitarlo vos. Vos decís, yo me voy con mis amigos a un planeta, se va a llamar Matías. El planeta Matías. Yo me voy a ese planeta. Ya tenemos uno. Listo. O sea, ¿qué vas a seguir buscando con tu mente? O sea, no, tu mente tiene que cambiar, ¿viste? Somos todos científicos. Nosotros nacemos científicos y nos hacen miserables. O sea que si hoy no sos científico, es porque todo un montón de personas desde que naciste se encargó de que no lo seas. Porque habías nacido científico. Y eso es lo que te motiva a ver un video por la curiosidad que la seguís teniendo adentro, porque el alma nunca nos lo van a romper. No pueden romper el cuerpo, pero no el alma. Bueno, entonces pasemos a la pizarra mágica, así vemos cómo es la composición de una nanocobertura y cómo trabaja con respecto al plasma. Bienvenidos al pizarrón mágico una vez más, hacía tiempo que no pasaba nada. Imaginémonos los fullerenos diamantados como pelotitas que están una al lado de la otra. Y lo mismo para los costados. Ay, perdón. Por dibujar bien te estaba dejando de lado. Bien, ahí tenemos fullerenos diamantados. Bien. Estos fullerenos diamantados, que son pelotitas, ¿cómo lo podríamos dibujar? Algo así. O sea, todas facetadas están, ¿viste? Ahí va. Súper facetadas. Ahí. Bueno, y de ahí sale toda la historia. Son como pequeños diamantitos. Bien. ¿Más o menos se entiende? ¿Un diamantito? Bueno. Y acá están los famosos agujeros por donde se van a formar campos de torsión. Entonces, cuando prendemos un magrab, de acá se arma un campo de torsión en sentido antihorario. Eso atrae. ¿Qué va a traer? Y va a traer, podríamos decir, vamos a imaginarlo un poquito así. Acá está el cubo, que es el electrón. Donde tiene toda su composición hecha por iones. Este cubo, como habíamos visto, se desmaterializa y se vuelve a materializar. Simplemente deja de tener una estructura sólida para pasar a ser como un fluido. El éter se comporta de dos maneras, como un fluido y como un sólido. Acá estamos viendo al éter como un sólido. Todos los iones, todas las pelotitas forman un cubo. En eso que se deshacen, se desmaterializan y se vuelven a materializar, van dejando sus iones. Si vamos a ver acá una ampliación del ion, nos vamos a encontrar con una esfera que tiene la mitad
radiante, la mitad magnética. La mitad magnética de orgón púrpura. Pinto color. Y la mitad radiante, color azul. A ver si la maestra me pone un muy bien 10. Ahí está. Entonces, perdí mi marcador, acá está. Nosotros tenemos un ion que se desprende de un cubo, que es un electrón, en el momento que se desmaterializa y se materializa un poco más allá. En esa desmaterialización, los iones son absorbidos por el campo implosivo del campo de torsión Levógiro. Entonces son introducidos por los agujeros que hay entre medio de los fulerenos diamantados. Bien, ese sería... Bueno, una vez que son introducidos adentro del cobre, son vueltos a armar como lo que eran. El cobre reestructura a los iones formando nuevamente los electrones. Ahí vamos. Entonces, este electrón fue formado por iones de un electrón del oxígeno. Es así que nosotros vamos a usar para nuestros artefactos esta corriente que fue agarrada del aire. Quiere decir que en el aire hay mucha corriente. Esto por un lado. Ahora vamos a ver acá este hueco, va hacia adentro, donde se le pegan los átomos de Gans, que son gases comprimidos a tal punto que se han hecho sólidos, nanosólidos. Estos gases en estado nanosólido desprenden iones, pelotitas. Esas pelotitas van a quedar en los conductos. Estáticas son como mini reactores de plasma, donde, producto de una inducción, se va a formar el campo de torsión Levógiro, va a implosionar, también va a hacer entrar iones desde el aire, los va a mezclar con los iones del GANS, que no sé si pueden ser positrones, por la razón de que el GANS genera un tipo de plasma protoplasmático. En cambio, los iones generan un tipo de plasma electroplasmático. Entonces, es como que nosotros vamos a poder formar una unidad de energía nuevamente gracias a la entrada de un componente que formaría la parte eléctrica del bloque de energía y un componente salido del GANS que formaría la parte magnética, protoplasmática de la electricidad, digamos la corriente. Podríamos decir que los iones nos van a dar electricidad y esto nos va a dar, estos iones serán protones, nos van a dar la corriente. Así que GANS es igual a corriente, vamos a poner corriente amperes intensidad. Estas tres cosas son lo mismo.
va a ser un ion protoplasmático. En cambio, el ion del aire nos va a dar algo eléctrico. Magnético, eléctrico. Magnético, eléctrico. Una vez que resolvimos qué es lo que sucede en la capa nanométrica del cobre, vamos a pasar a ver cómo trabaja el MAGRAD para poder acondicionar la inducción para que permanezca continua y que no se extinga. Vamos a ver por acá. Vamos a dividir el MAGRAD en dos partes. Primero que nada, vamos a hacer una bobina en sentido levógiro para generar una inducción. Esta bobina la vamos a conectar a un alambre de cobre nano recubierto y esta parte de acá se la vamos a enrollar ahí, en sentido de antihorario por arriba. Y dejamos ahí el palito ese. Ahora, esto lo llevamos para allá. ¿Bien? Entonces el MAGRAD se compone de una bobina y un banco de capacitores. Ahora ponemos uno para hacer el ejemplo nomás. Y acá estaría enchufada la luz. Y acá nos vamos al enchufe. Puede ser 220, pueden ser 110. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entra la corriente, alimenta la luz. Viene la corriente por acá y viene la corriente por acá. Digamos, no está en cortocircuito esto, pero está generando un campo. Esta, la que va por afuera, genera un campo electromagnético que alinea los iones para formar una malla. Esa malla va a oscilar acá adentro. Quiere decir que en este capacitor nosotros vamos a tener una resonancia iónica. Inmediatamente la bobina va a estar en un momento donde va a emitir plasma al aire. Este es el primer momento del MAGRAD, donde yo enchufo, se prende la luz y arranca la bobina tirando los electrones que yo le meto por acá, los tira para afuera. Si vemos este dibujo, sería al revés. Yo le meto un bloque de electrón, se desarma por la presión de la energía y sale en forma iónica generando plasma. Bueno, obviamente nosotros acá le vamos a poner algo en serie, una luz. Esta es una luz en serie. ¿Esto qué hace? Esta luz consume. Entonces esta luz hace también que haya como una inducción. Esto consume, entonces hace que la corriente que pasó por acá no quiera salir afuera y se prenda fuego la bobina, sino que la energía la gasta en la luz. Y esto queda
sería en reposo. Esto no sé si sería así, pero sí. O sea, este aparato está tirando plasma todo el tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo... Acá tengo el switch. Prendo la luz. Arranca el consumo. La luz tiene para elegir el consumo que viene de acá y el consumo que viene de acá. Obviamente se va a quedar con el menos duro, con el que menos le ponga una resistencia, que va a ser el más natural. Es por eso que la bobina Magrav, cuando vos le pones un consumo, induce. Cuando induce, los iones de los electrones del aire circundante al Magrav van a ser atraídos por la nanocobertura, van a ser mezclados con los iones de los GaNs, los protones, y esa corriente va a venir acá. Acá se va a armar, si nosotros viéramos este capacitor puesto así, veríamos esto. Donde esto es el alambre de cobre y esta es una de las vueltas. Entonces acá adentro se armaría esto. Esto es una oscilación armónica, donde producto de estos pliegues, que son un tipo de compactación ondulatoria, se produce un movimiento iónico alrededor del capacitor. Digamos, lo volvemos dinámico. Todo esto sucede adentro de una pasta de GaNs y de lo que nosotros vayamos a meterle adentro del capacitor. Nosotros podemos ir potenciando el capacitor a medida que nuestro equipo Magrav requiera más poder de entrega. Es, según la construcción de este capacitor, es que nosotros vamos a poder entregar más corriente acá. Si este consumo supera lo que puede mantener el capacitor en su interior, comienzan a formarse los electrones acá adentro, porque superamos la barrera, se compactó demasiado y comienzan a aparecer los electrones. ¿Resultado? ¡Fuego! Se te prende fuego el capacitor o explota. Entonces, nosotros tenemos un tipo de capacitor simple, que es lo que estamos viendo, para una entrega tranqui, que creo que pueden ser 3000 vatios, 3000 watts de potencia, ese tipo de capacitor. Ahora hay una actualización nueva donde al capacitor entre medio le podés poner un papel resistente que tenga GaNs. Bueno, ahí están las instrucciones, yo las estuve chequeando, pero ahora Keye saca un dispositivo que convierte la capacidad de entrega, que era el antiguo de kilowatt, a megawatt, solamente por haber modificado los capacitores. Perdón. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en un momento normal del Magrav, donde nosotros encendemos un consumo. La bobina induce. Comienzan a desfilar los iones por la nanocubierta, se transforman en electrones, los electrones viajan, acá se produce una resonancia armónica y la luz comienza a ser alimentada por esto. Luego de 15 minutos, se escribe así, no, 15 metros puse. Luego de 15 minutos, el capacitor se le dice que se acondiciona.
¿Esto qué quiere decir? Que el capacitor, aparte de tener una resonancia armónica, genera una subconstante. Quiere decir que empieza como a producir una frecuencia que hace que se mantenga. Entonces, cuando nosotros apagamos la luz, este sistema no se cae, producto de que en los capacitores ya se generó una constante, una subconstante iónica y armónica. Cuando decimos armónico, es que está sincronizada con el aéter, por lo tanto coincide con esta etapa. Si acá se sincroniza iónicamente, acá va a inducir iónicamente. Vamos a estar hablando todo el tiempo de lo mismo. Entonces, cuando decimos Magrav, decimos que los iones del aire, más los iones, más los protones del GaNs, se van a mezclar para meterse dentro del cobre y formar electrones. Bloques de iones dispuestos de a 1000, 1.000.000, no sé cuántos serán. Eso pasa por acá, se acondiciona en el capacitor, en los capacitores, se crea una subconstante armónica que luego mantiene a la bobina en constante entrega, entregando todo el tiempo. Bueno, no quiero extender más este video. Este sería el principio de este análisis, para que podamos ir viendo más adelante cómo podemos directamente ver el plasma, reunir tanta cantidad, verlo, acelerarlo, verlo, proyectarlo en metales, cambiarle el enlace iónico a los metales, convertir en plomo en oro, metales en otros metales, a través de cambiarle el enlace iónico. Enlace iónico. Esto junta iones, los tira. O sea que si vos atacás la materia con iones, le cambiás los iones. Si tenía 5 iones y vos le tirás 10 iones, se va a volver a comportar como un material que tenía 10 iones. Entonces es ahí como transmuta la materia. Espero no haberme olvidado de nada. Si queda algo lo voy a ver en los comentarios. Los estoy leyendo todos, siempre. No estoy contestando porque estoy con problemas para contestar, escribir y todas esas cosas, no me sale. Pero leo siempre tus comentarios. Así que no dejes de comentar. Te voy a pedir de corazón la difusión de este video, porque este video es muy importante para que llegue a todas las personas que se están perdiendo de esta tecnología por no entender lo que está pasando. Hay mucha gente que la está haciendo por haber estado investigando aquello durante un par de años, pero hay gente que llegó recién. Así que te pido por favor de corazón, difundí este video, Messenger, Twitter, Facebook, Google, YouTube, por todos lados que se te ocurra, mételo. Es muy importante que pueda llegar este video a todos lados. No lo hagas por mí, hacelo por los tuyos, por toda la gente del mundo. Así que bueno, suscríbete a mi canal y ponle me gusta a mi video. Nos vemos hasta el próximo video. Te amo. Chao. Por dibujar bien te estaba dejando de lado. Bien. Ahí tenemos fullerenos diamantados. Bien. Estos fullerenos diamantados, que son pelotitas, ¿cómo lo podríamos dibujar? Algo así. O sea, todas facetadas están, ¿viste? Ahí va. Súper facetadas. Ahí. Bueno, y de ahí sale toda la historia. Son como pequeños diamantitos. Bien. ¿Más o menos se entiende? Un diamantito. Bueno. Y acá están los famosos agujeros por donde se van a formar campos de torsión.
Entonces, cuando prendemos un MAGRAV, de acá se arma un campo de torsión en sentido antihorario. Eso atrae. ¿Qué va a traer? Y va a traer, podríamos decir, vamos a imaginarlo un poquito así. Acá está el cubo, que es el electrón. Donde tiene toda su composición hecha por iones. Este cubo, como habíamos visto, se desmaterializa y se vuelve a materializar. Simplemente deja de tener una estructura sólida para pasar a ser como un fluido. El éter se comporta de dos maneras, como un fluido y como un sólido. Acá estamos viendo al éter como un sólido. Todos los iones, todas las pelotitas forman un cubo. En eso que se deshacen, se desmaterializan y se vuelven a materializar, van dejando sus iones. Si vamos a ver acá una ampliación del ion, nos vamos a encontrar con una esfera que tiene la mitad radiante, la mitad magnética. La mitad magnética de orgón púrpura. Pinto color. Y la mitad radiante, color azul. A ver si la maestra me pone un muy bien 10. Ahí está. Entonces, perdí mi marcador, acá está. Nosotros tenemos un ion que se desprende de un cubo, que es un electrón, en el momento que se desmaterializa y se materializa un poco más allá. En esa desmaterialización, los iones son absorbidos por el campo implosivo del campo de torsión levógiro. Entonces son introducidos por los agujeros que hay entre medio de los fullerenos diamantados. Bien, ese sería, bueno, una vez que son introducidos adentro del cobre, son vueltos a armar como lo que eran. El cobre reestructura a los iones formando nuevamente los electrones. Ahí vamos. Entonces, este electrón fue formado por iones de un electrón del oxígeno. Es así que nosotros vamos a usar para nuestros artefactos esta corriente que fue agarrada del aire. Quiere decir que en el aire hay mucha corriente. Esto por un lado. Ahora vamos a ver acá este hueco, va hacia adentro, donde se le pegan los átomos de GANS, que son gases comprimidos a tal punto que se han hecho sólidos, nanosólidos. Estos gases en estado nanosólido desprenden iones, pelotitas. Esas pelotitas van a quedar en los conductos. Estáticas son como mini reactores de plasma, donde producto de una inducción se va a formar el campo de torsión levógiro, va a implosionar, también va a hacer entrar iones
desde el aire, los va a mezclar con los iones del GaNs, que no sé si pueden ser positrones, por la razón de que el GaNs genera un tipo de plasma protoplasmático. En cambio, los iones generan un tipo de plasma electroplasmático. Entonces es como que nosotros vamos a poder formar una unidad de energía nuevamente gracias a la entrada de un componente que formaría la parte eléctrica del bloque de energía y un componente salido del GaNs que formaría la parte magnética, protoplasmática de la electricidad, digamos la corriente. Podríamos decir que los iones nos van a dar electricidad y esto nos va a dar, estos iones serán protones, nos van a dar la corriente. No es grafeno, es fulereno. Cuando decimos fulerenos, hablamos de que el grafeno se hizo pelotitas, entonces es como diamantitos. Entonces, ahora, imaginemos de nuevo, tenemos la película negra esa del cobre, pero ahora si nosotros miráramos con un microscopio, todo eso negro se ve negro porque entre diamantito y diamantito hay un huequito. Entonces, toda esa fina capa de fulerenos diamantados, entre pelotita y pelotita, vos imagínate, entre 4 pelotitas, queda un agujero. Bueno, lleno de agujeros. También de pelotitas, pero también de agujeros. Entonces, por eso se ve negro. Esos agujeros son los que van a provocar la entrada de iones al cobre para su futura reestructuración. Digamos, el electrón hay que armarlo primero. Entonces, por esos agujeros se agarran iones, se meten adentro del cobre, se reestructuran como bloques. Imagínate un bloque hecho de 1000 pelotitas. Y vaya para allá, un electrón sale. Entonces agarramos por esos agujeritos 1000 iones de nuevo, hacemos un cubo adentro del cobre, salga para allá un electrón más. Es así que nosotros, al generar inducción significa que atrae en las bobinas Magrav, a través de ese tirón que nosotros damos por el consumo de nuestros artefactos, es que se producen campos de torsión, levógiros, en los agujeros entre fulereno diamantado y fulereno diamantado. El fulereno diamantado es un mineral, es un diamante. Entonces no permite el paso de la corriente, es un dieléctrico poderosísimo. Al ser dieléctrico, quiere decir que si no tiene electricidad, ¿qué va a tener? Orgón, éter. Es un perfecto absorbente de energía cósmica, el fulereno diamantado. Entonces, bueno, tenemos el fulereno diamantado que absorbió mucha energía cósmica, se carga, al ser geométrico se ioniza, que bueno, eso ya son características de un objeto que está jugando con las ondas de forma. Las ondas de forma se ionizan y se vuelven súper energéticos. Pero por el otro lado, entre diamante, están los agujeros, donde, producto de la inducción de las bobinas, se forman remolinos levógiros que provocan implosión. Al provocar implosión, hacen entrar los iones de los electrones que hay en el aire. Y es así que al sacarle iones a los electrones del aire, los reagrupa dentro del cobre
y los transforma en electrones, agrupándolos de a 1000, generando un bloque. De esta manera podemos ver cómo la electricidad se puede descomponer en una electricidad más finita, que es iónica, pero no deja de ser la misma electricidad. Simplemente desarmamos los electrones y tiramos las pelotitas. Dijimos, mira, no te paso el bloque porque el bloque te mata. Yo toco la corriente y me mata. Te paso las pelotitas. Entonces, pues imagínate que te tiren, en vez de corriente, las pelotitas. Es como una crema, como una espuma. No te hace nada. Por eso es que la energía radiante de Tesla y la energía magnética de Wilhelm Reich juntas generan una pelotita que tiene la mitad magnética y la mitad radiante. Es así como se puede polarizar, por así decir, el éter. Luego, esas pelotitas de a 1000, un electrón. Y es ahí que tenemos electricidad. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Estábamos hablando de que a través de la nana cubierta de las bobinas Magrav se formaban remolinos levógiros que implotan y van atrayendo los iones de los electrones del aire. Los amontona y los transmite como electrones ya de a un montón. Es así como los equipos de la casa comienzan a consumir energía del Magrav y no del medidor de la red. Por otro lado, estamos hablando de que tenemos energía infinita en un horizonte de sucesos que está pegado al Magrav. O sea, el Magrav le está sacando la ionización a los electrones de los átomos de aire que está ahí, al lado de la nanocubierta. Entonces, es muy importante que la nanocubierta posea GANs, que es un polvo fino que si lo pongo en el microscopio, voy a ver un grupo de pelotitas que emiten plasma, porque están girando muy fuerte. Ese es el GANS, un grupo de pelotitas que emiten plasma. Entonces, si yo a mi nanocubierta, que tiene agujeros entre fulereno y fulereno, entre diamante y diamante, hay un agujero que se va hasta el cobre, yo le pongo GANs, esas pelotitas que emiten plasma se van a quedar pegadas en los agujeros. No en el fulereno. Digamos, en el diamante no es un diamante, tiene esa forma. Pero ¿dónde va a entrar el GANS? Digamos, si yo tengo un material que tiene agujeros y le tiro pelotitas, ¿dónde van a entrar las pelotitas? En los agujeros. Tan fácil. Entonces el GANS, al introducirse en esos agujeros... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a el siglo XXI. En este video que estás viendo ahora vas a saber el porqué de las cosas con respecto a la energía. Este es un video para que se genere un comienzo con respecto a la verdad y que podamos divulgar de una vez por todas la verdad, para que haya un cambio de conciencia de una vez por todas. Así que bueno, vamos a hablar de la tecnología Keshe, ya que es la que en este momento está provocando una revolución en el mundo entero, y más allá de la gente que se despertó y que vio llegar esta tecnología, ahora hay mucha gente que recién conoce esta tecnología. Por lo tanto, decidí hacer este video como para que las personas que conocen ya desde que salió la tecnología de Keshe en el 2014 sepan
ya, o sea, hay mucha gente que hizo la máquina y la tiene en su casa, pero no saben qué está pasando a nivel nanométrico. Solo conocen la receta y han hecho la máquina y funciona. Y después, bueno, está la gente que se ha enterado hace poco de que hay una nueva tecnología y que todo el mundo está hablando de eso y no entienden qué es. Así que bueno, es un poco para todos. Y supongo que también debe haber gente que va a ver por primera vez este video y va a decir, mira, recién me entero. Así que bueno, ya que hay de todo un poco, vamos a hacer algo global. Vamos a explicar directamente cómo es posible extraer energía del vacío como lo hace esta tecnología. Si vamos a ver qué es un MAGRAV, miramos y nos vamos a encontrar con unas bobinas. Y vamos a decir, ¿y eso? Un panqueque de bobinas negro. Mira. Esto es un MAGRAV. Nosotros en esta bobina podemos crear una inducción. Si una bobina la conectás a un capacitor, va a entrar en resonancia. Cuando entra en resonancia, trabaja una fórmula que se llama T es igual a 2pi por R al cuadrado, donde T es tiempo, 2pi son las unidades magnético-radiante del éter, y a través de esa fórmula se entra en la resonancia del cosmos y se puede extraer la energía radiante magnética a través de una simple bobina. El tema es que las bobinas de cobre generan electrones. Generan una inducción, por un lado, que atrae los iones, y por el otro genera un movimiento de electrones en su interior, digamos, en el cobre, en los átomos del cobre. Los átomos del cobre, imagínate que son pelotitas. Y la inducción es que la pelotita atraiga. O sea que los átomos del cobre comienzan a generar una atracción hacia lo que sea de esa misma vibración. Genera una vibración que atrae longitudes de onda similares. Digamos, que lo que ande por ahí y que le entre justo el caminito, va a venir. Lo que no le entre, no, se va a quedar ahí. El cobre genera una portadora, por así decir, que es perfecta para los electrones. Entonces, si partimos desde el cobre, ya tenemos un componente que genera una portadora. En el MAGRAV vamos a ver que a ese cobre se le dieron características. Por un lado, se le dio característica de bobina enrollada en sentido antihorario. No es lo mismo una bobina en sentido horario que una bobina en sentido antihorario. Pensemos un poco. Si en sentido horario se expande, centrífugo, dextrógiro, en sentido antihorario, implota. Entonces, esta tecnología se basa en la implosión, primero que nada, por tener un giro, levógiro, en sentido antihorario. Ya implota. Bueno, segundo, adentro de cada bobina hay otra bobina. Quiere decir que tenemos una implosión interna
y una implosión externa. Bueno, después, vamos a sacar esto por acá porque se me cansó el brazo. Cambio de brazo. Después de tener dos bobinas en dirección antihorario, una dentro de la otra, vemos que el cobre es negro, se nanorecubrió. Cuando decimos que es nanorecubierto, estamos hablando de una fina película, una capa muy finita, de un material que quizás te suene más si yo te digo grafeno. Y vos decís, sí, lo vi en internet, una foto de hexágonos con bolitas, todo una fina malla. Bueno, esto es parecido, pero no es de. Así que GaNs es igual a corriente, vamos a poner corriente amperes intensidad. Estas tres cosas son lo mismo. Va a ser un ion protoplasmático. En cambio, el ion del aire nos va a dar algo eléctrico. Magnético, eléctrico. Magnético, eléctrico. Una vez que resolvimos qué es lo que sucede en la capa nanométrica del cobre, vamos a pasar a ver cómo trabaja el MAGRAD para poder acondicionar la inducción para que permanezca continua y que no se extinga. Vamos a ver por acá. Vamos a dividir el MAGRAD en dos partes. Primero que nada, vamos a hacer una bobina en sentido levógiro para generar una inducción. Esta bobina la vamos a conectar a un alambre de cobre nano recubierto y esta parte de acá se la vamos a enrollar ahí, en sentido de antihorario por arriba. Y dejamos ahí el palito ese. Ahora, esto lo llevamos para allá. ¿Bien? Entonces el MAGRAD se compone de una bobina y un banco de capacitores. Ahora ponemos uno para hacer el ejemplo nomás. Y acá estaría enchufada la luz. Y acá nos vamos al enchufe. Puede ser 220, pueden ser 110. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entra la corriente, alimenta la luz. Viene la corriente por acá y viene la corriente por acá. Digamos, no está en cortocircuito esto, pero está generando un campo. Esta, la que va por afuera, genera un campo electromagnético que alinea los iones para formar una malla. Esa malla va a oscilar acá adentro. Quiere decir que en este capacitor nosotros vamos a tener una resonancia iónica.
inmediatamente la bobina va a estar en un momento donde va a emitir plasma al aire. Este es el primer momento del MAGRAV, donde yo enchufo, se prende la luz y arranca la bobina tirando los electrones que yo le meto por acá, los tira para afuera. Si vemos este dibujo, sería al revés. Yo le meto un bloque de electrón, se desarma por la presión de la energía y sale en forma iónica generando plasma. Bueno, obviamente nosotros acá le vamos a poner algo en serie, una luz. Esta es una luz en serie. ¿Esto qué hace? Esta luz consume. Entonces esta luz hace también que haya como una inducción. Esto consume, entonces hace que la corriente que pasó por acá no quiera salir afuera y se prenda fuego la bobina, sino que la energía la gasta en la luz. Y esto sería en reposo. Esto no sé si sería así, pero sí. O sea, este aparato está tirando plasma todo el tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo... Acá tengo el switch. Prendo la luz. Arranca el consumo. La luz tiene para elegir el consumo que viene de acá y el consumo que viene de acá. Obviamente se va a quedar con el menos duro, con el que menos le ponga una resistencia, que va a ser el más natural. Es por eso que la bobina MAGRAV, cuando vos le pones un consumo, induce. Cuando induce, los iones de los electrones del aire circundante al MAGRAV van a ser atraídos por la nanocobertura, van a ser mezclados con los iones de los GANs, los protones, y esa corriente va a venir acá. Acá se va a armar, si nosotros viéramos este capacitor puesto así, veríamos esto. Donde esto es el alambre de cobre y esta es una de las vueltas. Entonces acá adentro se armaría esto. Esto es una oscilación armónica, donde producto de estos pliegues, que son un tipo de compactación ondulatoria, y generar plasma naturalmente, activa de otra manera el campo de torsión levógiro que se genera cuando las bobinas MAGRAV están en inducción. Están pidiendo, es ahí que se forma el campo y el plasma se mezcla con el campo, se mezcla con la energía iónica. Cuando hablamos de plasma, hablamos de nubes de iones. Estamos siempre hablando de magnéticos radiantes, se juntan, se polarizan y hacen una pelotita. Eso, digamos, millones de pelotitas, plasma. Eso sería plasma. Entonces, nosotros tenemos por un lado el aire con sus átomos de oxígeno y sus electrones, que emiten iones. El electrón se deshace y se vuelve a hacer en otro lado, y se deshace y se vuelve a hacer en otro lado. Es por eso que dicen, el electrón no sabemos qué forma tiene, ni desaparece y aparece en otro lado. Es increíble. Bueno, el tema no es que desaparece. Desaparece la estructura, salen las pelotitas y se vuelven a armar un poco más lejos. Nada más que eso. Es como si hubieran enanos trabajando. Entonces, de esa manera, es que nosotros podemos ver toda la materia como estructuras que se desarman, se les salen las pelotitas y se vuelven a armar en otro lado.
Esas pelotitas son todas iguales. Lo que cambia es la estructura. Bueno, espera que me fui por las ramas. Estábamos hablando de nanocobertura, fullerenos diamantados, agujeros que van hacia el cobre, campos de torsión levógiros en esos agujeros que tienen GaNs pegados al costado. Así que bueno, se arma el campo levógiro, el campo de torsión levógiro, implota, le saca los iones al oxígeno, a los electrones del oxígeno, se los roba, se los empieza a meter por el agujero y los iones, que son pelotitas magnético radiante, se mezclan con las pelotitas magnético radiante que emiten los GaNs. Es así que se arma un buen chorizo de pelotitas producto de los electrones del aire y de los iones del GaNs. Ahora, con los iones, nosotros tenemos iones y tenemos aniones. Y tenemos cationes, tenemos positrones, ¿viste? Ones. Ponele todos los nombres que vos quieras. Pero siempre estamos hablando de pelotitas chiquitas. Habría que analizar un poco más el tema de qué tipo de pelotita magnético radiante emite el GaNs, porque hay muchos éteres que se deben modificar por su campo gravitacional. Digamos, la pelotita podríamos decir que tiene el campo gravitacional más abajo o más arriba. Tiene más cantidad magnético y menos radiante, tiene menos magnético y más radiante. Entonces, si hay diferentes aéteres, nosotros los vamos a poder producir con diferentes átomos. Cada átomo va a tener una sintonía en su campo gravitacional que va a producir longitudes de onda de esa misma frecuencia. Y es así que va a producir que las pelotitas iónicas se agrupen de cierta manera, puede ser más, puede ser menos, y cada manera tenga un color diferente. Entonces podemos nosotros al final de este camino, cuando veamos el plasma ya realmente en todas sus condiciones, vamos a ver que tiene todos los colores, porque hay todas las longitudes de onda para meter pelotitas. Y bueno, muchas pelotitas hacen un color, le pones más, va cambiando el color. Porque también cambia la velocidad. Ahora mismo están pasando cosas en el mundo muy, muy grosas. Y tarde o temprano van a caer. Tarde o temprano. Ayer vi una noticia que 2 rusos descubrieron cómo transmutar todos los metales en oro. La tecnología que estamos viendo ahora con este video y todo lo que estamos haciendo te dice que el creador, que es Keshe, ya sabe pasar cualquier metal a oro y nos va a enseñar a todos. Así que esto tarde o temprano va a pasar. Quiere decir que tu mente tiene que cambiar, tarde o temprano. Tarde o temprano te tenés que volver una persona que ya no piense en las miserias del sistema capitalista. Que piense en que vamos a ir volando en un ovni y que le podés poner un nombre a un planeta y habitarlo vos. Vos decís, yo me voy con mis amigos a un planeta, se va a llamar Matías. El planeta Matías. Yo me voy a ese planeta. Ya tenemos uno. Listo. O sea, ¿qué vas a seguir buscando con tu mente? O sea, no, tu mente tiene que cambiar, ¿viste? Somos todos científicos. Nosotros nacemos científicos y nos hacen miserables. O sea que si hoy no sos científico, es porque todo un montón de personas desde que naciste se encargó de que no lo seas. Porque habías nacido científico.
Y eso es lo que te motiva a ver un video por la curiosidad que la seguís teniendo adentro, porque el alma nunca nos lo van a romper. No pueden romper el cuerpo, pero no el alma. Bueno, entonces pasemos a la pizarra mágica. Así vemos cómo es la composición de una nanocobertura y cómo trabaja con respecto al plasma. Bienvenidos al pizarrón mágico una vez más. Hacía tiempo que no pasaba nada. Imaginémonos los fullerenos diamantados como pelotitas que están una al lado de la otra. Y lo mismo para los costados. Ay, perdón. Todo una fina malla. Bueno, esto es parecido. Pero no es grafeno, es fullereno. Cuando decimos fullerenos, hablamos de que el grafeno se hizo pelotitas. Entonces, es como diamantitos. Entonces, ahora, imaginemos de nuevo. Tenemos la película negra esa del cobre, pero ahora si nosotros miráramos con un microscopio, todo eso negro se ve negro porque entre diamantito y diamantito hay un huequito. Entonces, toda esa fina capa de fullerenos diamantados entre pelotita y pelotita, vos imaginate, entre 4 pelotitas queda un agujero. Bueno, lleno de agujeros. También de pelotitas, pero también de agujeros. Entonces, por eso se ve negro. Esos agujeros son los que van a provocar la entrada de iones al cobre para su futura reestructuración. Digamos, el electrón hay que armarlo primero. Entonces, por esos agujeros se agarran iones, se meten adentro del cobre, se reestructuran como bloques. Imagínate un bloque hecho de 1000 pelotitas. Y vaya para allá, un electrón sale. Entonces agarramos por esos agujeritos 1000 iones de nuevo, hacemos un cubo adentro del cobre, salga para allá un electrón más. Es así que nosotros, al generar inducción significa que atrae en las bobinas Magrav, a través de ese tirón que nosotros damos por el consumo de nuestros artefactos, es que se producen campos de torsión, levógiros, en los agujeros entre fullereno diamantado y fullereno diamantado. El fullereno diamantado es un mineral, es un diamante. Entonces no permite el paso de la corriente, es un dieléctrico poderosísimo. Al ser dieléctrico, quiere decir que si no tiene electricidad, ¿qué va a tener? Orgón, éter. Es un perfecto absorbente de energía cósmica, el fullereno diamantado. Entonces, bueno, tenemos el fullereno diamantado que absorbió mucha energía cósmica, se carga, al ser geométrico se ioniza, que bueno, eso ya son características de un objeto que está jugando con las ondas de forma. Las ondas de forma se ionizan y se vuelven superenergéticos. Pero por el otro lado, entre diamante, están los agujeros, donde, producto de la inducción de las bobinas, se forman remolinos levógiros que provocan implosión. Al provocar implosión, hacen entrar los iones de los electrones que hay en el aire. Y es así que al sacarle iones a los electrones del aire, los reagrupa dentro del cobre y los transforma en electrones, agrupándolos de a 1000, generando un bloque. De esta manera podemos ver cómo la electricidad se puede descomponer en una electricidad más finita, que es iónica, pero no deja de ser la misma electricidad. Simplemente desarmamos los electrones
y tiramos las pelotitas. Dijimos, mira, no te paso el bloque porque el bloque te mata. Yo toco la corriente y me mata. Te paso las pelotitas. Entonces, pues imagínate que te tiren, en vez de corriente, las pelotitas. Es como una crema, como una espuma. No te hace nada. Por eso es que la energía radiante de Tesla y la energía magnética de Wilhelm Reich juntas generan una pelotita que tiene la mitad magnética y la mitad radiante. Es así como se puede polarizar. Digamos, que lo que ande por ahí y que le entre justo el caminito, va a venir. Lo que no le entre, no, se va a quedar ahí. El cobre genera una portadora, por así decir, que es perfecta para los electrones. Entonces, si partimos desde el cobre, ya tenemos un componente que genera una portadora. En el MAGRAV vamos a ver que a ese cobre se le dieron características. Por un lado, se le dio característica de bobina enrollada en sentido antihorario. No es lo mismo una bobina en sentido horario que una bobina en sentido antihorario. Pensemos un poco. Si en sentido horario se expande, centrífugo, dextrógiro, en sentido antihorario, implota. Entonces, esta tecnología se basa en la implosión, primero que nada, por tener un giro, levógiro, en sentido antihorario. Ya implota. Bueno, segundo, adentro de cada bobina hay otra bobina. Quiere decir que tenemos una implosión interna y una implosión externa. Bueno, después, vamos a sacar esto por acá porque se me cansó el brazo. Cambio de brazo. Después de tener dos bobinas en dirección antihorario, una dentro de la otra, vemos que el cobre es negro. Se nanorecubrió. Cuando decimos que es nanorecubierto, estamos hablando de una fina película, una capa muy finita, de un material que quizás te suene más si yo te digo grafeno. Y vos decís, ah, sí, lo vi en internet, una foto de hexágonos con bolitas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a el siglo XXI. En este video que estás viendo ahora vas a saber el porqué de las cosas con respecto a la energía. Este es un video para que se genere un comienzo con respecto a la verdad y que podamos divulgar de una vez por todas la verdad, para que haya un cambio de conciencia de una vez por todas. Así que bueno, vamos a hablar de la tecnología Keshe, ya que es la que en este momento está provocando una revolución en el mundo entero. Y más allá de la gente que se despertó y que vio llegar esta tecnología, ahora hay mucha gente que recién conoce esta tecnología. Por lo tanto, decidí hacer este video como para que las personas que conocen ya desde que salió la tecnología de Keshe en el 2014 sepan ya, o sea, hay mucha gente que hizo la máquina y la tiene en su casa, pero no saben qué está pasando a nivel nanométrico. Solo conocen la receta y han hecho la máquina y funciona. Y después, bueno, está la gente que se ha enterado hace poco de que hay una nueva tecnología y que todo el mundo está hablando
de eso y no entienden qué es. Así que bueno, es un poco para todos. Y supongo que también debe haber gente que va a ver por primera vez este video y va a decir, mira, recién me entero. Así que bueno, ya que hay de todo un poco, vamos a hacer algo global. Vamos a explicar directamente cómo es posible extraer energía del vacío como lo hace esta tecnología. Si vamos a ver qué es un MAGRAV, miramos y nos vamos a encontrar con unas bobinas. Y vamos a decir, ¿y eso? Un panqueque de bobinas negro. Mira. Esto es un MAGRAV. Nosotros, en esta bobina, podemos crear una inducción. Si una bobina la conectás a un capacitor, va a entrar en resonancia. Cuando entra en resonancia, trabaja una fórmula que se llama T es igual a 2pi por R al cuadrado, donde T es tiempo, 2pi son las unidades magnético-radiante del éter, y a través de esa fórmula se entra en la resonancia del cosmos y se puede extraer la energía radiante magnética a través de una simple bobina. El tema es que las bobinas de cobre generan electrones, generan una inducción, por un lado, que atrae los iones, y por el otro genera un movimiento de electrones en su interior, digamos, en el cobre, en los átomos del cobre. Los átomos del cobre, imagínate que son pelotitas. Y la inducción es que la pelotita atraiga. O sea que los átomos del cobre comienzan a generar una atracción hacia lo que sea de esa misma vibración. Genera una vibración que atrae longitudes de onda similares.